Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir hoy, día de elecciones, de fútbol de España. Mucha gente se habrá liado, imagino, de cerveza después del partido. Y nada, hoy vamos a hacer el meetup sobre Scala. Veremos ventajas, desventajas de usar Scala con Spark, funcionalidades que nos ofrece, sobre todo pues cosas más particulares de Scala que no las tendremos en Java, ni en Python, ni en ningún sitio de estos a la hora de hacer un proyecto en Scala con Spark. Bueno, en primer lugar me presento, ya me conoceréis por Spark 2.0, agregaciones en tiempo real y todo eso. Y bueno, pero para el que no estuviera, pues nada, me llamo José Carlos, estudié en Granada. Luego me vine a Madrid, hice un máster de Big Data en la UTAD. He estado trabajando pues, en BBVA, en una startup. Ahora estoy trabajando en Stratio. Y bueno, y quería enseñar aquí pues, que no somos frikis siempre de Scala, de Spark y todo eso. También tenemos vida, salimos en bici y hacemos cosas para que la gente también sepa que no somos todos unos frikis, ¿no? Pero aparte, pues me mola pues Scala, AK, Spark, base de datos en SQL. Y ese es el mundillo en el que nos movemos en Stratio y en estos meetups, ¿no? Bueno, dejo a David para que se presente. ¿Bien? Sí. Vale, bueno, yo soy David. A lo mejor si venís del meetup de Scala, a lo mejor me habéis visto alguna vez. Y bueno, yo empecé con aquello de Scala por allá 2012, cuando todo el mundo, cuando decías Scala, te miraba un poco raro. Y bueno, luego llegó Spark y ya no te miraban tan raro. Y bueno, he estado trabajando en temas de DSL, de aplicaciones web y bueno, ahora lo que toca, que es Big Data en Stratio. Y bueno, me gustaría también daros las gracias a todos por venir y vamos a empezar. Este es el guión de lo que vamos a ver. Vamos a empezar con una introducción. Luego vamos a ver cuáles son las ventajas de usar la API de Scala en Spark. Después vamos a ver un poco de Scala avanzado con Spark para ver cómo podemos aprovecharnos de las características que nos ofrece Scala. Y luego las desventajas de Scala en Spark, que siempre todo tiene su lado bueno y su lado malo. De aquí, ¿quién trabaja con Scala o quién ha estado jugueteando un poco con ello? Vale. Y a nivel un poco más avanzado, da un poco de miedo, ¿no? Decirlo. Vale, bueno, vamos a empezar. Los de Stratio teníais que haber levantado la mano, ¿eh? Lo vamos a apuntar los nombres. Vale, empezamos con una pequeña introducción. Y bueno, lo primero que siempre me gusta decir es, bueno, vamos a ver cómo empezó esto de Scala. Entonces, a mí me gusta ver la bibliografía y hay un libro, un post de la historia incompleta y posiblemente errónea de los lenguajes de programación, y en el apartado de Scala aparece algo así. Un Martin Odersky borracho, ¿no? Pues estaba viendo un poco de chocolate, ¿no? Y crema de cacahuete y decide hacer Scala. ¿Vale? Refleja un poco la locura, ¿no? Al principio cuando ves el lenguaje. Bueno, esto es una broma. Vamos a ver qué características tiene Scala de forma muy básica. Los que ya trabajaréis con ellos pues os parecerá trivial, pero bueno, nunca viene mal recordar, ¿vale? En primer lugar, algo que probablemente todos sepáis, que es que corre la JVM y eso pues nos ofrece ciertas ventajas, también desventajas. Al final podemos trabajar con Scala utilizando librerías de Java. Y de hecho podemos, cuando nos pasamos a Scala, si venimos del mundo de Java, lo más normal es que hagamos un código más javero, por así decirlo, ¿vale? Lo suyo es luego ir poco a poco pasándose más al tema funcional. Hablando del tema funcional, una de las características más importantes es que es multiparadigma, que como comentaba en la slide anterior, Scala lo bueno que tiene es que intenta mezclar la programación orientada a objetos y el paradigma funcional. Intenta coger lo mejor de cada mundo, aunque también, depende de cómo lo hagas, puedes coger lo peor de cada uno. Así que nuestro objetivo es mostrar cuáles son las virtudes de cada uno de ellos. También tiene tipado estático, también tiene inferencia de tipos, de manera que no es necesario que definamos el tipo de cada variable o el tipo de retorno de las funciones, lo infiere él. A veces
le cuesta un poco, pero bueno, podemos decir que tiene inferencia de tipos. Y también tiene herencia múltiple, que es lo solucionan con una cosa que se llaman los traits, que probablemente veamos alguno por ahí luego en algún trozo de código. Vale, esta es una slide que he querido recuperar. Esto es del CodeMotion de hace 2 años, de noviembre de 2014. Entonces queríamos medir qué impacto tenía Scala en ese momento. Y bueno, estos eran los datos. Teníamos unos 73.000 miembros y 319 meetups, que no está nada mal si lo miro con la perspectiva de cuando empecé en 2012. Y bueno, ahora pues he vuelto a repetir el estudio para ver cuánto había avanzado y 1 año y 7 meses después pues me he encontrado con esto, que la verdad es que no me lo esperaba, ¿vale? Tenemos 234.000 miembros y 570 meetups. O sea que parece ser que Spark está pegando fuerte, porque probablemente sea la causa de este aumento, ¿vale? Y bueno, siempre me gusta poner, pues yo qué sé, oye, esto de Scala está muy bien, yo cacharreo aquí con mi código y tal, pero esto luego se usa de verdad, la gente lo usa, pues sí. Tenemos aquí algunas empresas que suenan a todos, otras que a lo mejor menos, que le he puesto un poco de ámbito nacional, ¿vale? Quizá la más característica es Twitter, que si no recuerdo mal, por allá por el 2008-2009, migró el core a Scala y fue una de las causas por las que Scala empezó a despegar. Y luego pues tenemos Coursera, que ha escrito algún post alabando a Scala, Foursquare, luego ya en ámbito nacional, pues tenía que ponerlo, ¿no? Stratio, trabajamos los dos allí, tenemos 47 Degrees, AppLabs, otras más conocidas ya a nivel internacional como Netflix, ¿vale? O sea que esto se está usando. Y bueno, el objetivo de este meetup es coger Spark, ¿no? que mola un montón, ¿no? Estamos todos aquí porque nos gusta Spark, e intentar exprimirlo al máximo con Scala, ¿vale? A ver si nos sale un buen zumo. Y bueno, nada más. Os dejo ahora con José Carlos, que va a empezar con las ventajas. Vale. Pues bueno, yo voy a hablar un poco de ventajas de usar Scala en Spark. Lo compararemos con Java, Python y tal. Y bueno, también veremos un poco el rendimiento que nos da el hecho de usar Scala, ¿no? En un principio nos volvemos a repetir un poco. Scala corre sobre la JVM y nos da ventaja de que tenemos todas las librerías de Java, polimorfismo y toda la gestión de la JVM en cuanto al garbage collector y otras cositas, ¿no? Por un lado eso parece una ventaja, pero en otros sentidos en Spark son desventajas, ¿vale? Luego lo veremos más adelante. Obviamente es un lenguaje estáticamente tipado, lo cual nos da optimizaciones en cuanto a la memoria y los algoritmos que se ejecutan, ¿no? Por otro lado, al usar Java, o sea, al usar Scala, tenemos la modularidad, a la hora de hacer proyectos grandes, eso es una ventaja, ¿no? Cualquier humano es capaz de entender un proyecto que está separado en módulos por funcionalidades o cosas parecidas. También tenemos una sintaxis simple. Cuando ya realmente controlamos Scala, estamos cómodos con él, nunca queremos volver a Java, no queremos volver a ese tipo de cosas porque en pocas líneas de código somos capaces de hacer mucho, ¿no? En un principio eso es una ventaja, pero si no tenemos experiencia, pues se te viene a lo mejor un poco grande el interpretar esas pocas líneas, ¿no? Además, Scala, pues lo que nos ofrece sobre todo es multithreading, concurrencia controlada. Nosotros tenemos a Akka nos ayuda en muchas cosas y nos quita muchos problemas que nos hemos encontrado siempre en Java a la hora de usar threads y todo eso, ¿vale? Esta slide había que ponerla porque siempre cuando empiezas pues es difícil, ¿no? Pero poco a poco en Stratio hay gente que entra sin conocer Scala, siendo javeros, y poquito a poco pues van haciendo código cada vez mejor en Scala, ¿no? Ventajas de Python, de Java. Java, pues bueno, ahí lo tenéis.
en todo esto pues no acaba molando hacer cosas en Java. Desventaja, no es un lenguaje centrado al dato, a diferencia de Python, que sí lo es, ¿vale? Tenemos muchísimas líneas de código, las colecciones en escala es muy fácil manejarlas, sin embargo en Java pues no tenemos tantas funcionalidades, tantas posibilidades como nos ofrece Scala. Cuando usamos vars, que no los queremos ver en Scala, tenemos efectos de lado. En Java, como todos son vars, pues tenemos siempre problemas de tener efectos de lado, ¿no? Y eso está relacionado con la concurrencia. Cuando tenemos un programa con threads o acceso a variables de unos sitios, de otros, pues al final se convierte en un caos, ¿no? Cada uno va modificando las variables por un sitio y al final no sabes muy bien quién está tocando tu variable. ¿Qué pasa en Python? Pues bueno, fácil colecciones, un lenguaje centrado al dato, pero tiene sus desventajas. Tipado dinámico, lo que provoca que tengamos problemas en el performance, en el control de errores. No un lenguaje modular, como hemos dicho antes en Scala, podemos modularizarlo perfectamente. Aquí no podríamos, ¿no? Esto está más relacionado con Spark, la mala integración con Hadoop, porque en Scala pues usamos las librerías de Java para acceso a toda la parte de Hadoop, de HDFS, y en Python pues tenemos que usar una librería que no está muy bien enganchado, ¿vale? Y luego tenemos una API limitada en streaming. En Spark las funcionalidades de streaming están disponibles en Scala y en Java, y en Python pues tenemos muy poquitas cosas, ¿vale? Entonces, si tenemos un problema de real time, lo mejor no sería usar Python para ese proyecto. Y siempre decimos, bueno, ¿y qué pasa con C, no? Si tenemos problemas con la JVM y tal, vale, pues ya C lo vamos olvidando porque es bastante costoso hacer las cosas en C. Realmente nosotros vamos a ver a Scala en un futuro como esto, una colección de elementos distribuidos. Lo mismo que tenemos un list, pues tendremos una lista distribuida y eso será lo que sea Spark, ¿no? Ya hay algunos de los agentes de arriba de Scala que lo ha dicho en alguna conferencia, ¿vale? ¿Qué pasa qué ventajas tenemos cuando ya usamos Scala en Spark? Pues bueno, lo primero, como hemos dicho siempre, pues que Spark está escrito en Scala, ¿no? Tenemos los RDDs, que son colecciones distribuidas, podemos hacer funciones que conocemos de por sí, pues un map, un flat map, reduce by key, filters. Eso es fácil de usar en Scala. Pues cuando usamos un RDD tenemos la misma funcionalidad, ¿no? No hay diferencia. Luego, por otro lado, pues bueno, el hecho de los lambda en Java los han metido en Java 8, pero bueno, en Scala los tenemos de serie y es mucho más fácil usarlos, ¿no? Los RDD están tipados, como ha dicho David, el tipado es importante. Por otro lado, ahora nos estamos migrando a los datasets y ahí tenemos las dos opciones, de tener datasets tipados y no tipados. Tenemos esas dos opciones y ya depende de lo que necesitemos nosotros hacer, pues podemos usarlo, ¿no? Obviamente, con poco código podemos hacer ETL y aplicaciones sencillas. Es verdad que en Python también las podemos hacer, ¿no? Pero en Java, pues en ese caso, sí que tendría ese tipo de desventaja. Y bueno, y luego obviamente pues que nuestros datos son inmutables, los RDD son inmutables. A la hora de tener esa inmutabilidad, ahora después lo veremos, pues nos ofrece ventajas, ¿no? Tenemos pocos efectos de lado y la evaluación perezosa lazy. Vamos a ver un poco de las más importantes, vamos a ver un poco cada una de ellas. Voy a apuntar con el ratón para que más o menos veáis el código por donde voy hablando. Esto es una función de FlatMap de Spark. Esto es código de Spark y bueno, tampoco quería mostrar esto porque realmente el código de Spark luego no es complicado, ¿no? Entenderlo. Tenemos nuestro FlatMap que realmente por debajo
lo que está haciendo es a un iterador, que es como los que venís de Java o los que estamos en Scala, pues como si fuera una lista, un array, le aplican una función de FlatMap y esto sería código Scala, ¿vale? O sea, estamos pasando dando la funcionalidad a un RDD de FlatMap, pero por debajo lo que estamos manejando son iterables de tipos genéricos, ¿no? Por otro lado, si os fijáis, tenemos nuestro map partitions, RDD, que es lo que va separando un RDD Spark. Lo va separando en particiones y en esas particiones a las que le ejecuta la función, ¿no? Si os fijáis, aquí, en un map partitions, cuando creamos la clase, le estamos pasando una función. Y esa función es la que va a ejecutar. ¿Veis que F pues necesita un task counter, un entero y un iterador de T? Y lo que va a devolver un iterador de U. O sea, le estoy pasando una lista de elementos, me los va a transformar y me va a devolver otra lista, ¿no? Es simple. Luego hay que pensar también en qué hace luego eso por dentro, ¿no? Cuando yo le estoy pasando esta función, realmente las funciones, los RDDs que vamos creando y todo eso, por debajo tienen una función que es el compute. En el compute es donde se ejecutan las cosas, por así decirlo. Pues al final, fijaros en el compute que lo que está haciendo es llamar a la función f con los parámetros que le pasa. O sea, la función que le hemos pasado al massPartitions RDD, le pasamos la función f. Y así lo que va a hacer es ejecutar lo que hemos visto aquí arriba. Un iterador, .flatMap, y esa es la función, ¿vale? No parece muy complicado. Luego, este es el típico ejemplo que ponemos siempre. ¿Pero por qué? Pues porque nos dice, obviamente, que en Java pues hacer las cosas es mucho más costoso. En Scala y en Python son menos líneas de código, más entendibles por un humano y esto nos da una idea de, por ejemplo, el tiempo de desarrollo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en escribir todo esto y en interpretarlo cuando lo escribe un compañero? Pues mucho más, obviamente, que cuando lo hacemos en Scala o cuando lo hacemos en Python. Y bueno, aquí pues eso. Por otro lado, pues es importante lo de la inmutabilidad. O sea, nosotros en Scala hacemos mucha insistencia en usar vals, no usar los var, pero ¿qué pasa con Spark? Pues bueno, realmente nuestros RDD son inmutables. Cuando generamos un RDD, luego no lo podemos modificar. ¿Por qué? Porque imaginaos que nosotros tenemos un RDD que está distribuido en memoria y lo estamos modificando. Pues cada vez que lo modifiquemos, tiene que coger y modificar el RDD en memoria, el RDD en disco, si lo ha persistido. Cuando activamos el checkpoint, por ejemplo, en streaming, eso se va persistiendo en HDFS, ¿no? Si pudiéramos mutar un RDD, tendríamos que estar accediendo a HDFS para modificar el RDD anterior y hacer un montón de cosas. Eso nos está penalizando mucho en el performance, ¿no? Por otro lado, el tema de la concurrencia, o sea, el insistir en eso, en que si nosotros tenemos varios threads que acceden a las mismas cosas, pues no están modificando las variables, nos hace que podamos seguir mejor el código, que no toquemos cosas que no debemos. Y claro, todo eso pues hace que sea mucho más difícil mantener ese código. Por mí, por un compañero, porque otro interprete otra cosa y ese tipo de cosas, ¿vale? Además, insistimos en eso, queremos programación funcional, funciones que devuelven funciones, transformaciones en Spark son funciones, por ejemplo, un map pues es una función que te entra un RDD de un tipo y te devuelve otro, ¿vale? Y bueno, y luego pues lo que hemos hablado antes, lazy. El mismo concepto que tiene Scala para cuando nosotros definimos una variable lazy, que nosotros llegamos y decimos, vale, esta variable es lazy, de momento no la ejecutes, cuando la necesites la primera vez, pues la evalúa. Eso en los RDD lo podemos extrapolar a que realmente cuando nosotros ejecutamos una transformación sobre un RDD, pues eso no se ejecuta cuando realizamos una acción. ¿Qué pasa? Que cada transformación se va guardando en un grafo
de transformaciones, por así decirlo, ¿no? Y en ese grafo, de que va dependiendo unas transformaciones de otras, es el que se mira cuando nosotros ejecutamos una acción. Ejecutamos una acción, se miran todas las transformaciones que hemos hecho para obtener ese último RDD, que es al que le estamos haciendo la acción, y entonces se ejecutan una a una. O sea, mira de cuáles depende y las ejecuta. ¿Qué pasa? Pues que es posible que hayamos hecho transformaciones sobre RDD que no tengan luego ninguna acción, ¿no? Pues en ese caso, como es perezoso, pues esas transformaciones no se van a ejecutar. Es mucho más eficiente, ¿vale? Obviamente, pues bueno, Odersky le encantaría que sus colecciones pues fueran lazy también, ¿no? Lo mismo que tenemos en Spark, nuestra RDD con sus funciones lazy, pues que las colecciones de escala fueran lazy también. Y bueno, aquí os quería enseñar un poco el código de Spark para este tipo de cosas, ¿vale? Si nos damos cuenta, tenemos una acción que sería el collect y luego tenemos una transformación que sería el map. Por debajo, ¿qué está haciendo? En el map, si nos damos cuenta, es lo mismo que hemos visto antes en el flat map. Estamos generando un map partitions donde le pasamos una función y esa función es la que luego, a posteriori, se va a guardar en el grafo, en el scheduler de Spark, ¿vale? Cuando ejecutamos una acción, que sería un collect, ¿qué está haciendo Spark por debajo? Ejecuta un job. Y ese job, ¿qué está haciendo? Está ejecutando este job, si os fijáis aquí al final, hace un run job al scheduler. Le está diciendo, oye, coge este RDD y ejecútame el trabajo. Él va a mirar, el scheduler va a mirar todas las transformaciones que dependen de ese RDD, de este RDD que le estamos pasando aquí, y va a ejecutar cada una de ellas en orden, ¿vale? Así, a simple vista, pues parece que el código de Spark tampoco es complicado, por así decirlo, ¿no? Contenéis 4 conceptos básicos de escala, como el hecho de poder pasarle a las funciones, pasarle otras funciones, como en este caso, si os fijáis, le estamos pasando esta función, pues es suficiente para entenderlo, ¿no? Tenemos por otro lado, pues los tipados y los genéricos, y nada más, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, venga, vamos a usar escala? Aparte de estas ventajas que hemos visto, pues nuestro código es más eficiente. Si para los que estuvisteis en el último mitad de Spark 2.0, estuvimos hablando de las optimizaciones que se están haciendo en Spark para esta nueva versión y estaban muy relacionadas con el Tungsten. Este proyecto se empezó en Spark 1.4 y era una forma de optimizar Spark, pues relacionándolo sobre todo con la serialización, ejecutar transformaciones o consultas SQL optimizadas, teniendo en cuenta los problemas que tenemos en la JVM, ¿vale? En ese sentido, pues se empezó a hacer este tipo de optimizaciones. En Spark 1.4 tenemos los data frames que tienen la ventaja de que las UDF son mucho más eficientes que en Python. O sea, si nosotros vamos a estar haciendo un proyecto con Spark SQL, yo lo haría en escala, porque con nada que necesites te tienes que hacer una UDF. Y si esa UDF no es eficiente en Python, pues en un proyecto de Big Data igual tienes un problema, ¿no? Lo que te pueda tardar X, te tarda X más Y. Y bueno, y luego en la MLlib tenemos también el coste adicional de convertir los objetos de Python a escala. ¿Qué pasa? Que cada vez que nosotros ejecutamos una función de la MLlib, un algoritmo, por debajo lo que está haciendo es generando esos objetos y pasándolos a objetos Java, o sea, a objetos de escala. Y eso es lo que realmente se le está pasando a Spark. Ese paso conlleva un coste. Es verdad que nuestro data science siempre pues, les encanta Python y quieren que hacerlo todo en Python, pero tiene sus problemas en el rendimiento, ¿vale? Y bueno, y esto era lo que enseñamos el otro día y volvemos a insistir. Tenemos, si os fijáis, aquí en Spark 1.6
La diferencia en la lectura es muchísimo mayor en Spark 2.0. Somos capaces de leer muchas más filas, tanto a nivel de queries genéricas con Spark SQL, como si nos vamos a ficheros Parquet, a la hora de leer ficheros Parquet. Es mucho más eficiente en Spark 2.0. ¿Por qué? Porque están haciendo muchísimas optimizaciones en ese proyecto Tungsten a la hora de generar código que es el que se le pasa a Spark, ¿vale? Nos estamos saltando la JVM y estamos entrando al manejo de memoria directamente. Eso está pasando desde Spark 1.4 con algunas funciones específicas de los data frames y ahora en Spark 2.0 pues se hace extensible a casi la mayoría, ¿no? En este grafiquito podemos ver cuánta mejora nos da el código interpretado, que era bastante alta, y ahora el código hecho a mano o el código generado tarda muchísimo menos. Pues bueno, obviamente esto lo tenemos en Java y en Scala y en Python no. ¿Qué pasa? Vale, dice, vale, pero es que yo tengo un Cloudera de la versión 1.5. A mí no me interesa Spark 2.0. Bueno, pues en Spark 2.0, o sea, en Spark 1.5 pasaba esto. Es verdad, usar data frames en Python o en Scala pues era en rendimiento parecido. Usar los RDD era mucho más costoso, pero aquí ya teníamos Tungsten, o sea, ya había algunas funciones de Spark con SQL con data frames que eran más óptimas. ¿Qué pasa? Que las gráficas estas no reflejan ese tipo de cosas, que una función específica ya estuviera optimizada. Por otro lado, sí que podemos ver pues, que en Python, conforme vamos usando máquinas con más cores, el rendimiento entre Scala y Python se equipara, ¿vale? Eso en esta gráfica lo podemos ver. Con un core es mucho más costoso que en Scala, ¿vale? Y bueno, y os voy a dejar con David, que es nuestra máquina de Scala. No lo creáis. Vale, bueno, vamos a empezar un poco con Scala avanzado. Algunos que sepan Scala me dirán que estoy diciendo, que esto es básico, y otros que nunca hayan visto Scala me están diciendo que a lo mejor es demasiado avanzado. Voy a intentar contentar un poco a todo el mundo, ¿vale? Bueno, esto iba un poco para los que nunca han tocado Scala, que mi objetivo no es que entendáis todo lo que viene aquí, sino que más o menos podáis ver cómo podéis aprovechar Scala en vuestros desarrollos. A lo mejor ya habéis flipado con algún código que ha mostrado José Carlos. Espero solventar las dudas, ¿vale? Entonces, voy a tocar 4 pinceladas. En primer lugar, vamos a ver los implícitos, o para la gente de Java, magia negra, también lo suele llamar. ¿Vale? Vamos a usar este ejemplo, ¿no? Queremos calcular la media de un RDD. Pues para calcular la media es muy sencillo. Sumamos y dividimos entre el número total de elementos. Entonces luego podemos hacer la media de un RDD y todo funciona. Hasta aquí Scala parece algo normal. Vale, entonces, ¿qué son los implícitos? Bueno, pues aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa y la gente un poco más pura lo mismo me tira algo, ¿vale? Digamos que son partes de código que se ejecutan sin ser llamados, ¿vale? Así suena un poco raro. Vamos a ver algún ejemplo. Podemos tener valores implícitos, por ejemplo, de manera que tenemos un timeout implícito y luego tenemos una función, ¿vale?, que va a intentar una conexión a una URI y necesita un timeout, ¿no?, para no estar esperando ahí eternamente. Ese timeout lo vamos a declarar como un argumento implícito de la función, de manera que luego vamos a poder llamar a ese tryConnection sin poner el timeout, porque ya está definido de forma implícita en el scope. Bueno, también tenemos funciones implícitas. Todo esto, si lo usan mal, puede ser un caos, ¿vale? Así que hay una serie de patrones de uso que suelen estar bien aceptados. Uno de ellos, por ejemplo, son las conversiones implícitas. Por ejemplo, tenemos una case class, que para la gente que no sepa lo que es una case class, pues a efectos prácticos aquí es como una clase, ¿vale? Al final es una clase vitaminada. Como veis, estoy metiendo otras cosas aparte de los implícitos y no os había dicho nada, espero que no os preocupe, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos una clase que es un punto que tiene coordenada X y coordenada Y. Hasta ahí todo muy sencillo.
Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor yo quiero construir un punto de ese tipo que me he creado ahí a partir de una tupla de 2 enteros, ¿vale? Bueno, pues me puedo crear una función implícita, como aparece ahí. Para que sea implícita basta con que tenga el implicit delante. Y pues lo que hago es construir el punto a partir de esa tupla. Y luego tengo una función que me va a sumar 2 puntos, sumando las coordenadas de las x y luego las coordenadas de la y. ¿Todo bien? Bueno, pues si luego llamamos a esta función de sumar puntos, podemos tanto usar el point 1, 2 como la tupla 3, 4. ¿Por qué? Porque se está aplicando el implícito que hemos definido, el tuple to point, ahí, en el segundo argumento, ¿vale? Puede parecer un poco magia negra, y lo es, pero en algunos casos es bastante útil. ¿Y esto cómo lo podemos usar con Spark? Bueno, pues tenemos variables implícitas, funciones implícitas, también tenemos clases implícitas, ¿vale? Entonces, recordamos el ejemplo que teníamos de la media, ¿no? Que yo hacía una media del RDD, pero para mí es más natural hacer un RDD.media. Bueno, pues puedo aprovecharme de una implicit class. Vamos a crear una clase implícita. El nombre va a dar un poco igual, porque nunca la vamos a llamar en principio. Tiene que ser legible y que indique un poco qué es lo que va a hacer, pero realmente no se va a utilizar después. ¿Y qué va a recibir? Un RDD. Y luego, esa clase lo que va a tener va a ser un método media que va a hacer lo mismo que hacíamos antes. Muy sencillo. Entonces, ahora ya podemos hacer un RDD.media, porque realmente lo que se está ejecutando por debajo es un new de esa clase con el RDD y se ha llamado la media. Aquí a lo mejor es cuando me tiráis algo. Pero bueno, supongo que la gente que ha trabajado con Scala, esto le es más natural. ¿Vale? Primer concepto. Vamos a ver las funciones de orden superior, que bueno, esto no es propio de Scala solamente. Que bueno, ya he adelantado un poco, que son funciones o bien que reciben funciones o bien que devuelven funciones. Al principio, al poner esta imagen, no sabía si iba a dar un ataque epiléptico con tanta tele y con tanto gato. Vale, entonces vamos a poner un ejemplo. Queremos tener una calculadora, ¿vale? También podemos tener type alias, que al final, pues si podemos hacer un tipo que se llame term, que sea igual a entero, es decir, donde pongamos term realmente estamos poniendo entero. También un resultado que va a ser entero, porque nuestra calculadora va a coger enteros y va a devolver entero también. Y luego tenemos una operación que va a recibir 2 términos y va a dar un resultado, ¿vale? Como podéis ver, a continuación lo que estamos es definiendo la operación de suma y la operación de resta. Realmente lo que está devolviendo esto es una función, no está devolviendo el resultado, sino que por eso es una función de orden superior, porque está devolviendo una función. Y también lo que vamos a definir luego es la función que va a calcular, que va a recibir 2 términos y luego también la operación. Y lo que vamos a hacer es aplicar esa operación con los 2 términos. Como veis, que ya había pasado en algún snippet de código que había pasado José Carlos, podemos pasar como argumento a una función, otra función. En este caso, la operación. Que ahora queda así un poco más chulo, pero vamos, recordar que es un type alias que hemos definido y es una función. Entonces, esto está muy bien porque podemos calcular la suma de 2 y 5 con nuestra función suma, pero si queremos, por ejemplo, multiplicar y no habíamos definido la multiplicación, pues basta con definirnos directamente al vuelo ahí la función y ya está. La gente que venga de Java con expresiones lambda y cosas por el estilo, esto les resultará bastante natural, ¿vale? Y vale, esto es un mitad de Spark. ¿Cómo podemos usar esto con Spark? Pues podemos tener algo de este estilo. Imaginar que vamos a hacer testing con Spark y lo que quiero es levantar el contexto y cerrarlo, hacer una pequeña comprobación y ya está. Pues esta es una forma de hacer un pequeño DSL, ¿vale? Lo que vamos a tener es una función que se llama withSparkContext, donde le vamos a pasar el nombre de ese SparkContext y luego una función que da un SparkContext devuelve un tipo, el que sea, no nos importa. Y lo que va a devolver va a ser el resultado de esa función. De manera que luego lo que vamos a hacer es crear la configuración de nuestro SparkContext con el name que hemos pasado, iniciamos el SparkContext y luego con ese SparkContext ya podemos aplicar la función blockCode, cerramos el contexto y devolvemos el resultado de la función. Y esto así lo ves y dices, ¿y esto para qué lo has hecho? Bueno, pues esto luego queda muy limpio cuando haces cosas de este estilo. Podemos utilizar el withSparkContext, donde pasamos el nombre y luego abrimos llave. Ya tenemos ahí el SparkContext que hemos creado y podemos trabajar con él sin problema.
Esto es quizá un enfoque un poco más DSL y bueno, puede ser útil, ¿vale? Bueno, esto también, los map, los flat map, pues esto ya hemos visto un pequeño adelanto con José Carlos y vamos a ver un pequeño ejemplo y cómo se puede mejorar con Scala. Tenemos un RDD, como siempre, y podemos hacer un mapeo, ¿no? Si tenemos un RDD de enteros, lo que podemos es sumar 1 y obtenemos el mismo RDD pero con los elementos sumados. Bueno, tendríamos un nuevo RDD, recordad que esto es inmutable. Y luego, si utilizamos un flat map, pues podemos hacer cosas de este estilo, en el cual le podemos pasar una lista y luego se haría un flatten, de manera que se quedaría en un RDD con el número anterior y el siguiente. Entonces, esto está muy bien. Vamos a poner un ejemplo un poco más complejo. Imaginad que tenemos una clase tweet, ¿vale?, que tiene un ID, el contenido, los retweets de ese tweet y el usuario, ¿vale? Y luego tenemos una clase VIPUserFactor, porque el problema es que voy a trabajar con retweets y a lo mejor si el tweet pertenece a una cuenta de spam, pues no quiero darle tanto valor a sus retweets. O si pertenece a una persona que tiene muy pocos seguidores, que tenga muchos retweets, a lo mejor tiene mucho más valor, ¿vale? Entonces ese va a ser el factor que tenemos ahí en la segunda clase. Entonces lo que quiero hacer es, dado una colección de tweets, devolver una colección con el número de retweets, pero multiplicado por ese factor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hacemos un flat map, ya tenemos ahí el tweet, tenemos luego una colección de los usuarios VIP y filtramos para conseguir el usuario al que se refiere ese tweet. Luego hacemos el map y ahí ya lo que estamos haciendo es coger los retweets y multiplicar por ese factor. Y entonces ahora todo lo que hemos dicho de que Scala es más legible y demás, pues se tira un poco a la basura porque a mí no me parece muy legible. Pero ¿qué pasa? Que tenemos syntax sugar, ¿vale? Entonces tenemos la for comprehension, que lo hace todo lo que hace es el mismo código de una forma mucho más sencilla. Tenemos las mismas clases y lo único que hacemos es, oye, yo tengo un conjunto de tweets por cada tweet y luego un conjunto de VIP user por cada VIP user. Si los IDs coinciden, es decir, se refieren al mismo usuario, lo que voy a hacer es devolver los retweets por el factor. Y esto ya sí que es mucho más legible, ¿vale? Y bueno, ya la última feature que voy a explicar va a ser las type classes, que a lo mejor se podría decir que es un poco más avanzado, pero bueno, he juntado un poquillo de todo lo que hemos estado hablando y como quiero recordar que el objetivo no es que salgáis de aquí sabiendo perfectamente cómo hacer una type class, sino que hay algo por ahí que se llama type class que os puede resolver determinados problemas, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es ver qué es una type class y me dice que es un patrón de diseño que nos permite extender funcionalidad a distintos tipos al vuelo usando implícitos. Y me quedo un poco en plan... Vamos a poner un caso de uso, ¿vale? Imaginar que, bueno, yo tengo ya mi clase implícita que me permite calcular la media de los RDDs, pero es que el problema es que por cualquier razón yo no quiero montar tanto jaleo cuando voy a hacer testing y quiero probar con listas en memoria. Y claro, no es lo mismo hacer la media en una lista que en un RDD, porque incluso las llamadas al número de elementos que contiene la lista no es el mismo método para el RDD que para la lista, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una type class. Lo primero es un trait de una colección y necesito para hacer la media tanto la suma como el tamaño. La colección es genérica, es SAT, y lo que vamos a hacer es implementarla para RDDs y para listas. De momento, todo bastante sencillo. Y aquí va la traca, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro trait y lo que vamos a hacer va a ser implementar unos implicit object con un tipo en concreto, un tipo contenedor. En este caso, pues, como he adelantado, RDD y lista. ¿Y qué hay que hacer? Pues simplemente dar una implementación a estas funciones que teníamos aquí. La suma en RDD y en lista se llama igual, se llama sum, pero el número de elementos en un lado es count y en otro es size, ¿vale? Entonces ya tendríamos la implementación tanto para RDDs como para listas de este trait de aquí, y además de forma implícita. Y ahora volvemos a nuestra clase implícita que teníamos antes, la que nos permitía hacer el RDD.media, y lo que tenemos que ponerle es
de forma genérica la colección con la que va a trabajar, que es ST, y luego también que va a haber una evidencia de forma implícita, porque tenemos el implicit object, del tipo que vayamos a utilizar. ¿Vale? Y luego lo que vamos a utilizar es esa evidencia con la suma y el size, que son las funciones que hemos definido en el trade. Y eso va a hacer que sin problema podamos hacer la lista y el RD punto media y funcione perfectamente siempre que en el scope tengamos los objects, los implicit objects. No sé si ha quedado claro, pero bueno, esto es un poco más complejo, así que tampoco os asustéis si no lo habéis entendido. ¿Vale? Y bueno, os dejo que os dé la matraca ahora con las desventajas. ¿Sigo yo? Creo que nos hemos enterado. Sí. Bueno, después de la magnífica explicación de las type classes, vamos a ver las desventajas de usar escala en Spark, ¿vale? No tiene desventaja. Bueno, sí, algo hay, entonces vamos a verlo, ¿no? Por un lado, como hemos hablado, insistimos, la curva de aprendizaje para desarrolladores, para gente de Machine Learning. Si yo tengo una empresa y me dicen, haz el proyecto en Java o en Scala, digo, vale, mis empleados saben Java, el tiempo que tardamos en hacer el proyecto es X. Pero ¿qué pasa si es en Java? Es mucho más verboso, es mucho más difícil de desarrollar las funciones. Entonces, quizás no merezca la pena enseñarle a mis empleados Java, o sea, Scala, y quizás el proyecto se termine antes, ¿vale? Y en un principio puede parecer más complicado, pero luego a la larga nos va a dar bastantes ventajas, ¿no? O sea que al final, pues lo que hemos dicho, son desventajas, pero al mismo tiempo ventajas. Otra cosa es que lo normal es que la gente empiece a hacer código javero. Si yo vengo del mundo Java, empiezo a usar bars, empiezo a no usar cosas como las que ha explicado David, ¿no? Y acaba siendo un código en Scala, pero bastante parecido a lo que escribiríamos en Java sin usar puntos y comas. ¿Qué pasa luego también lo que hemos visto de la JVM? Nos da ventajas, pero nos da otras desventajas. En Spark 2.0 están quitándose pues, esas dependencias de consumo de memoria y esas cositas que nos está penalizando el usar la JVM por detrás, ¿vale? Y bueno, y luego por la parte de Machine Learning tenemos la bondad en Python de que muchísimos algoritmos están hechos en Python. Pero ¿qué pasa? Que son en Python, no son en Spark. La MLlib está mucho más limitada en cuanto a algoritmos. Entonces, algunas veces pues nuestros data science prefieren ejecutar esos algoritmos en Python olvidándose de Spark y en lugar de coger y desarrollarlos en Java y extender la MLlib, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues bueno, aquí quería enseñar un poco un código de Spark que a mí me entran ganas de arrancarme los ojos. Porque si os fijáis, tenemos variables, conectados, if, anidados, que van cambiando el estado de las variables. Yo qué sé, yo esto lo veo y no es difícil de seguir este código, ¿no? Esto por debajo es el next iterator es lo que se basa streaming cuando nosotros estamos haciendo un receptor de streaming propio, pero implementado dentro de Spark. Entonces, cada vez que nos entra una lista de elementos y los vamos recorriendo para hacer con ellos lo que sea, por ejemplo, si estamos implementando un receptor de Kafka, por debajo lo que se está ejecutando aquí es este next iterator y está recibiendo una lista de elementos, cada uno de ellos en el next iterator lo envía a Kafka. O sea, es lo que realmente ejecuta Spark con cada uno de los elementos que recibimos del streaming. Y bueno, pues eso, esto no mola. Y Odersky pues le pasaría casi lo mismo que a mí, yo creo. Y por otro lado, pues lo que pusimos en la anterior meetup, lo de que en Java los objetos consumen mucho más memoria de la que deben. Por eso nos están migrando a pasar esa pasarela que sería la JVM y acceder directamente a la memoria de las máquinas. En Java, una simple sucesión de string
de caracteres char, pues sería 4 bytes en nativo en UTF-8 y en Java nos están ocupando 48 bytes en la JVM. Por otro lado, pues el garbage collector es poco óptimo, tiende a sobretrabajar, no tiene suficiente información para poder caducar los datos y al final está consumiendo recursos que serían innecesarios, porque nosotros en Spark sabemos qué cosas vamos a seguir utilizando y cuáles no. O sea, podríamos realmente implementar ese consumo de memoria, ese acceso a la memoria y qué memoria podemos liberar sin problema, ¿no? Y bueno, y la desventaja de es difícil de aprender, mis empleados les va a costar mucho. Pues bueno, tenemos cosas como la especialización de Coursera, que la han sacado nuevas, son 4 o 5 cursos que probablemente si cualquiera de nosotros la hiciéramos los deberes y lo lleváramos al día, acabaríamos diciendo Scala no tiene muchos secretos, ¿no? Y aquí hacemos un poco de publicidad de Escalera. Sí, meteros todos por favor en Escalera. Es un blog que creamos un compañero Javi, no sé si está por aquí, no ha llegado. Bueno, un compañero mío y yo hace un año y algo y publicamos posts semanales de cosas de Scala. Nuestras movidas nos desahogamos en ese blog, ¿vale? Así que si alguien está interesado y le gusta, pues ahí lo tiene. Y bueno, y luego también tenemos Scala Center, que está muy bien para aprender, ¿vale? Para ir haciendo ejercicios y todo eso. Y os animo a que no os desaniméis, porque bueno, yo hace 2 años no sabía nada de Scala y poco a poco pues vas aprendiendo, vas sabiendo cosas y acabamos haciendo proyectos pues en Stratio. Casi todos los empleados que entran nuevos aprenden de una forma, de otra, con libros y acaban haciendo proyectos en Scala sin problema, ¿no? Otra cosa es que el código sea javero y haya que ir evangelizándolo hacia la funcional. Y nada, pues gracias. Ya sabéis que en Stratio buscamos a gente y gente que le interesa Spark, que le interesa el mundo de Big Data. Si queréis mandarnos los currículums, lo que sea, pues o a Dirección de Recursos Humanos, que la veis en la página web, o a nosotros mismos por LinkedIn o por correo. Y nada, y gracias por haber venido. Si tenéis preguntas, ahora es el momento, ¿vale? ¿A mí o para David? ¿Alguna pregunta? Imagino que después de haber visto las 6 clases tendréis alguna, ¿no? Para el primero hay una camiseta de Stratio. No es para salir de fiesta ni nada. O sí, se vende, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues hay sándwich detrás, yo creo que la gente quiere cerveza. Sí. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Y... Mira, ha hecho una pregunta. Pues de Spark creo que ya hasta después de verano, ¿no? Sí, creo que hasta después de verano. Hemos creado un grupo de mitad de Mesos y vamos a hacer el primer mitad el mes que viene. También queremos hacer un meetup de Mesos y Spark. Ese igual sí que se hace en el verano. Si os queréis apuntaros al grupo de mitad de Mesos, porque el segundo probablemente sea mitad con Spark y no lo hagamos en el grupo de mitad de Spark. ¿Vale? Y luego también, pues el mitad de Scala, pues, mensualmente suele hacer charlas. Lo que pasa es que también suele parar en verano, son malas fechas. Y ya está. ¿Con la gente de Habla Apps también? La gente de Habla, lo bueno que tiene es que tiene cursos de Scala. Muy bueno. Justo. Pues te ha tocado micro como a mí. El único Nada, que comentaba ser que yo di un curso con la gente de Habla Apps y fue fenomenal. Animo a la gente a que lo reciba si no habéis hecho ninguno. Sí, la verdad es que, bueno, no sé si lo darías con Juanma o sí, con Juanma. Y es una delicia. Sí. Así que, bueno, es otra forma más de aprender Scala. Fueron 4 viernes de querer perder la vida un poco, ya a última hora, pero bien. Odias un poco, pero bueno, luego está bien. Sí. Claro, nosotros hemos puesto aquí, pues hombre, en cada uno en casa, pues haciendo los cursos de Coursera, leyendo libros, el libro rojo que es la Biblia. Sí, si has hecho el curso seguro que te han hablado del libro rojo, ¿verdad?
Me lo han pasado ya por todos lados. Y la nueva versión y la siguiente. Espérate que me lea la primera y ya. Vale. Y bueno, y que si tenéis alguna duda en el grupo de Meetup o por LinkedIn, correo, nos podéis preguntar, no sé, de si estáis usando algún proyecto, Spark, Scala y cosas así, pues estamos abiertos a lo que necesitáis, ¿vale? Y ya está. Sí. Mañana las colgamos en el laser y ponemos el enlace en el grupo de Meetup. Estamos grabando el vídeo también. Aquí, Nacho, gracias. Lo colgaremos en el canal de YouTube de Stratio. ¿Vale? Y nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ah.